Muchas de las veces cuando yo entrevisto a mis ancianos, tengo que ponerme a llorar con ellos. Y hay veces que ese día no hago ninguna captación de información porque hay que llorar y hay que apapacharlos para que el siguiente día, bueno, ya lloramos, ahora vamos, ¿no? Llegó el momento en que yo me sentía como creyente muy bien dentro de una iglesia católica y muy bien dentro de una iglesia evangélica o en cualquier otra. Y podía mantener esa comunicación con la divinidad en cualquiera de estos contextos. Y eso se lo debo precisamente a la antropología, porque la antropología me abre los ojos para ver al otro, para verme en el otro. Soy Felipe Roboam Vázquez Palacios. Mi padre me puso Roboam porque quería un nombre fuerte que sonara y bueno, eso de que sonara fue mi desgracia porque de ahí me pusieron infinidad de apodos. En tercer año pidieron mi acta y mi padre la perdió. Me dijo, bueno, pues, ¿qué nombre le ponemos al niño? Pues póngale Felipe. Yo dije, pues genial, me llamo Felipe R. Vázquez Palacios. Nací en Apizaco, Tlaxcala. Mi madre era de Otumba, hija de un panadero que se va a probar suerte a Apizaco, montan una panadería, conoce a mi padre y mi padre pues empieza a trabajar en Ferrocarriles Nacionales de México, se mete al movimiento vallejista y pues como todos ustedes saben, el movimiento no llega a feliz término en sus demandas y es disuelto. Mi padre se queda sin trabajo y posteriormente recurre a uno de sus amigos con el cual jugaba en la infancia, que se había venido a Jalapa a trabajar en ferrocarriles. Le dice que lo va a ayudar, se viene para acá, efectivamente lo ayuda, lo mete nuevamente a ferrocarriles y entonces toda la familia nos transportamos para acá, para la ciudad. Uno de los estigmas más fuertes que yo tuve cuando fui estudiante de primaria fueron dos. Uno, el ser evangélico y el otro, el ser tlaxcalteca. Siempre me achacaron el ser traidor a la patria. Entonces, bueno, pero hasta cierto punto fue positivo, si lo vemos ya desde una perspectiva, desde el tiempo, fue positivo porque esto me obligó incluso a que mis estigmas tratara de superarlos y a fortalecerme más en mi identidad como ser humano. Pues en el 60 obviamente la minoría evangélica era muy pequeña, pero afortunadamente Jalapa siempre se caracterizó por ser una ciudad muy liberal. Entonces había cierta apertura. Obviamente mi madre, como buena evangélica, pues se conecta con su grupo religioso, pero esta dinámica de insertarnos a un grupo religioso permite a la familia vincularnos con otras redes sociales y acomodarnos lo más pronto posible a la ciudad.
El paso por la secundaria fue un paso importante para mí porque me permitió un poco desechar los viejos apodos y los viejos estigmas de la primaria y me permitió sobre todo darme cuenta de ampliar más mis redes sociales, establecer ya compañeros que iban a ser casi mis hermanos, mis primos, en donde fueron amistades que se cultivaron y que ahí siguen. La prepa la estudié en la primera prepa que hubo aquí en Jalapa, que es la Prepa Juárez, que en ese entonces y todavía sigue gozando de un prestigio interesante por la calidad de sus maestros. La biblioteca de la Prepa Juárez es muy bonita, es muy antigua, entra uno y huele a madera, muy rico. Entonces ahí inspiraba mucho, ahí me inspiré también para empezar a leer ciertos libros, sobre todo me interesaban libros de aventura, libros de acción, novelas. Mi madre sabía inyectar. Cuando llegamos a vivir aquí a esta colonia nadie sabía inyectar, entonces mi madre andaba en las casas inyectando. Yo la acompañé a varias de esas visitas domiciliarias. Ahí fue donde quizás prendió el fuego por conocer otra vida distinta a lo que era mi casa, ¿no? Me interesaba ver, por ejemplo, cómo estaban distribuidos los cuartos de otras casas que no eran la mía. Me interesaba ver los juguetes de otros niños que no eran los míos. Y eso me permitió introducirme a la vida del otro, que eso es algo bien importante para la antropología. Mi padre cuando tenía que tomar una decisión ya en la prepa, me decía, bueno, pues lo que te guste, hijo, pues tú eres el que decides. Nada más recuerda que tu hermana quiere estudiar medicina y que no te vamos a poder sostener una carrera fuera de Jalapa. Entonces yo me quise ir a la naval, porque pues ahí corría uno mucho, hacía uno mucho ejercicio, hacía deporte, pero desgraciadamente no crecí mucho. No di la altura necesaria para la naval. Lo que más me interesó fue la antropología. ¿Por qué la antropología? Porque ahí se iba de trabajo de campo. Había aventura, había pasión, había que dormir en las montañas, había que estar en el campo. Entonces dije, antropología. Entro a la licenciatura en 1974 al 78. La licenciatura la estudié aquí en la Universidad Veracruzana. Tuve maestros como la doctora Hanger, el maestro Francisco Beberido, que nos enseñaron, sobre todo Francisco Beberido nos enseñó lo que era el trabajo de campo, la forma en la que teníamos que presentarnos con la gente, la forma en que teníamos que introducirnos con los informantes. La doctora Hanger nos enseñó la parte teórica de la etnografía, lo que es un buen etnógrafo, la forma en la que se insertan dentro de las comunidades, sobre todo comunidades exóticas, comunidades lejanas, porque siempre veíamos estudiar antropología es estudiar al otro. En el último año de la carrera vinieron maestros de Ciesas, entre ellos Victoria Novello, Juan Luis Ariego, Patricia Arias, Lucía Bazán, que vinieron y nos dieron conferencias sobre lo que ellos hacían y que pues habría otra perspectiva y otros temas distintos al estudiar el indigenismo en México. A mí me cautivó mucho Victoria Novello con la industria automotriz, el movimiento sindical y cómo la organización del trabajo y todo esto. Y pues todos queríamos estar en el CIESAS, todos los que estábamos ahí decíamos, caramba, ¿quién pudiera ser investigador de CIESAS? En el CIESAS se abre una convocatoria para hacer tesis con Esteban Crotz y el tema era cooperativas agropecuarias y yo dije, pues aquí
me hacen la entrevista a Esteban Krotz, me dice que sí, y pues me voy a México con él al CIESAS, en un proyecto UAM CIESAS, y él fue el que me introduce sistemáticamente a ver la metodología, me enseña las técnicas de investigación, me dice que pues mi conocimiento es muy pobre en antropología, me pone a leer cosas específicas, ya enfocándome sobre un solo tema, que es sobre cuestiones rurales. La problemática de un ejido ante la colectivización y el control caciquil, un estudio de caso en el sur de Jalisco. Esa es la tesis con la cual logro la licenciatura en antropología social. Queríamos ver las cooperativas y resulta que no había cooperativas. Había justamente una experiencia para hacer un ejido colectivo, pero no alcanzó el éxito y ese fue el estudio, el preguntarme por qué no alcanzó el éxito. Y ahí la respuesta es el control caciquil. Me inserto en la maestría de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestros como Eckhart Boeg, Armando Bartra, me dan muchísima inspiración para continuar dentro del campo rural. Empiezo a hacer trabajo de campo en Perote con los paperos, tratando de ver, porque allí había habido una cooperativa. Entonces dije, ahora sí le voy a entrar con ganas a algo que no pude encontrar en el sur de Jalisco. Aparece la convocatoria del CIESAS, justo cuando ya estoy terminando la maestría. Y entonces digo, pues es la oportunidad que estaba yo anhelando. Vámonos al CIESAS. Entonces me inscribo para concursar dentro de un proyecto sobre lenguas vernáculas, su uso y desuso, con Gonzalo Aguirre Beltrán. Él quería formar un equipo en donde estuvieran antropólogos, sociólogos, lingüistas, etnólogos, y fueran a una región en específico, en este caso Songolica, y que de ahí estuviéramos estudiando todos los aspectos. Y entonces se abre esa plaza de antropólogo, la convocan en México, yo la veo, de México me dicen, está muy bien, ahora preséntate con Aguirre para ver qué dice. Y me dice, pues yo no te puedo aceptar a ti, porque yo no puedo aceptar a gente que yo no conozca. Le dije, bueno, doctor, pues si usted no considera, póngame a prueba. Y si usted ve que no doy el ancho, pues me corre. Entonces Aguirre Beltrán me da esa oportunidad y afortunadamente logro que me den la definitividad como investigador del CIESAS Golfo. Aguirre Beltrán es otro hombre que va a marcar en mi vida profesional una identidad con la cual yo me muevo como antropólogo. Él, aparte de ser un buen político, aparte de ser un buen investigador, aparte de ser un buen etnógrafo, era una gente con muchísima educación. Si algo caracterizaba a Aguirre Beltrán, era justamente eso, que te involucraba en el trabajo y se tomaba el tiempo de platicar contigo sobre tu proyecto, de preguntarte sobre lo que estabas haciendo, cómo vas, tienes algún problema, tienes alguna necesidad, te falta algo, cosa que difícilmente vemos ahora con nuestros directores. Aguirre Beltrán me dijo, dedícate a hacer algo aquí con los protestantes, con los evangélicos. Y entonces ahí pues me dieron en mi mole. Entonces no había hasta ese momento ningún estudio en Veracruz que se hubiese abocado a estudiar los grupos minoritarios religiosos, como el caso de los evangélicos. Y entonces empiezo a hacer un recorrido por toda la ciudad, detectando calle por calle los grupos religiosos. En aquel momento me fue un poco fácil por las redes, un poco que ya había tenido como familia y por mi formación.
Y por otro lado, porque pues estaba yo en Jalapa, no necesitaba yo recursos económicos, sino que incluso en bicicleta, caminando, podía detectar en las calles en dónde estaban. Y eso me permitió tener un registro muy bien hecho en relación con los grupos religiosos existentes, lo cual fue una gran sorpresa para Aguirre Beltrán, saber que había tanto grupo religioso. Dice, caramba, dice, no me imaginaba cuánto grupo religioso hay. Entonces él me motiva a seguir en esta línea y bueno, sale mi primer libro, que es El protestantismo en Jalapa. Terminando mi proyecto de protestantismo en Jalapa, me fui a la Universidad Iberoamericana a continuar mis estudios de doctorado. Y ahí tengo dos personas importantes, que es la doctora Carmen Viqueira y el doctor Jean-Pierre Bastián, que fue mi director de tesis. Yo quería seguir trabajando el tema de religión. Yo dije, ahora quiero verlo a nivel micro, sin dejar de ver la parte más amplia. Y entonces dije, bueno, lo voy a hacer en mi estudio aquí en Banderilla, es una localidad al norte de la ciudad de Jalapa, en donde yo pueda profundizar ciertas cosas que no pude abordar precisamente porque el estudio era tan amplio en protestantismo en Jalapa que no me permitió. Yo tenía una visión muy ortodoxa de lo que era la religión. Entonces para mí lo evangélico era lo máximo, para mí lo evangélico era lo que tenía los valores más supremos, pero justamente es el proyecto de protestantismo en Jalapa el que me abre el abanico y me dice, mira, los testigos tienen esto, los adventistas tienen esto otro, los católicos mismos tienen otra cosa. Entonces, viendo ahí en religión que mis informantes, la mayor parte de ellos eran ancianos, porque en principio eran los que más tenían conocimiento de sus creencias, eran los que más devotos eran en relación con sus cultos, con sus obligaciones como fieles de sus religiones diversas. Dije, ¿por qué no hago algo con los ancianos? Lo primero que hicimos fue hacer, bueno, ¿qué es lo que la gente piensa de ser viejo? ¿Cómo concebimos al viejo? ¿Cuál es la idea que flota en la sociedad en relación con el viejo? ¿Cuáles son los problemas que tienen los viejos en una sociedad como la veracruzana? Por ejemplo, no es lo mismo envejecer en el campo que en la ciudad. Son estilos de vidas diferentes. Incluso en el campo, a nivel rural, nos dimos cuenta que no es lo mismo envejecer siendo cañero que siendo cafetalero, o que siendo maicero a siendo naranjero. Son diferentes actividades que hacen trayectorias de vida totalmente distintas, con distintos peligros, con distintos accidentes, con distintas formas de ver la vida misma. En la medida en que iba yo investigando sobre cuestiones de vejez, mis informantes iban muriendo. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no aprovechar ahorita que estoy oyendo lo que se siente que es la muerte, lo que están sintiendo las personas en este momento de que es el último, los últimos días con que se convive con el familiar? ¿Por qué no trato de captar todos estos momentos? Y entonces empiezo con la cuestión de la muerte. De ahí sacamos investigaciones importantes, sobre todo cuál es la representación que tienen los ancianos del más allá. Había ancianos muy religiosos que me decían, yo tengo la convicción de que voy a ir al cielo.
Y yo les preguntaba, bueno, dígame, ¿cómo es el cielo? Ah, pues mire, ahí vamos a estar en calles de oro, mar de cristal, ahí no vamos a tener sufrimiento, ahí vamos a estar todos jóvenes. Perdone, y en las calles de oro, ¿cómo va usted a caminar? ¿No se va a resbalar? Ah, pues no me había puesto a pensar en eso. Perdone, ¿y los pececitos van a poder nadar en el mar de cristal? Ah, no me había pensado en eso. Entonces los hacía yo reflexionar y salieron cosas muy interesantes sobre cómo realmente es el cielo. Creo que el Ciesas Golfo, a lo largo de estos años, si bien se ha consolidado con más investigadores, necesitamos todavía abrirnos más en relación a más proyectos de investigación y sobre todo a las necesidades más urgentes de nuestra sociedad veracruzana. Nos hemos vinculado efectivamente con las instituciones sociales, con las instituciones académicas, especialmente la Universidad Veracruzana. Se nos exige muchísimo aquí que participemos y que estemos muy activos, pero órale, no tenemos ni para una presentación de un libro. Entonces, ahí es a donde, bueno, decimos, ¿qué hubo? Pero bueno, de todos modos, independientemente de todo esto, yo estoy muy contentísimo de estar en esta institución. Creo que en Jalapa ni en la misma universidad encontraría un espacio de tranquilidad, de intercambio académico como lo es el CIESAS. El CIESAS me ha abierto puertas que difícilmente yo hubiese podido abrir por mí mismo o vinculado con otra institución. La antropología como que está volviendo a casa. La antropología ya no nos sirve para ver al otro, sino la antropología ahora nos sirve para vernos a nosotros mismos, para ver a nuestro vecino, para ver a nuestra familia, para ver nuestra propia interioridad. Y en este sentido la antropología se está valiendo mucho de la teología, de la filosofía, de la ética, en donde las fronteras no existen. Si hay algo que a mí me agrada como antropólogo es hacer preguntas. Creo que incluso siento que ese es mi don. Eso a mí me entusiasma, me pone bien. Creo que como antropólogo el fin no es hacer muchos libros, ahí no está la felicidad. Para mí la felicidad como antropólogo está en ser congruente con lo que tú dices y con lo que tú haces.